atentos porque todo lo que les vamos a contar a continuación y a desgranar les va a interesar y mucho. Venimos hablando muchísimo de la electricidad, pero el precio del gas también preocupa a mucha gente y lo vamos a analizar junto a Chuma Sahún y también a Dani de Castro. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Vanessa. Vamos a hablar de ese precio del gas que parece que se ha estabilizado un poco, pero hay un problema y está sucediendo, Chuma, que hay algunas comunidades de vecinos que están recibiendo derramas. ¿Por qué están recibiendo esas derramas? Pues antes lo hablábamos, Dani. Resulta que la guerra de Ucrania y Rusia supuso una subida desmesurada del precio del gas y de esos barros vienen estos lodos. Entonces ha habido comunidades que en la Junta de Propietarios han visto que se quedaron cortos y tienen que hacer derramas muy cuantiosas para cada uno de los pisos. De más de 700, 800, de más 900... de 700, 800, lo que pasa que intentan fraccionarlo en varios meses para que el impacto sea menor, pero la cuantía sigue siendo muy elevada. Es muy importante saber leer la factura de la luz y lo que vamos a hacer es, aquí en pantalla, empezar a analizar con Chuma esa factura de luz porque muchas veces nos llega y no sabemos entenderla. Aparecen por aquí los datos. Sería una factura de 122 euros ¿sí? Y analizaríamos, por ejemplo, consumo real y consumo estimado. ¿Qué es eso? El consumo real es lo que tu contador marca legalmente y realmente. Es un dato cuantitativo. El consumo estimado es que hasta que esa medida llega a la comercializadora te aplica el consumo de tu año pasado en el mismo periodo. ¿Para qué? Para que no se te acumulen pagos durante varios meses. Y luego ajustan. Luego ajustan el consumo real versus el estimado. Tenemos por aquí término fijo. ¿Qué es eso de término fijo? El término fijo es una especie de canon que tu domicilio, tu contrato, paga por tener derecho a consumir gas. Y ese canon te lo marca directamente la comercializadora en virtud de tu consumo anual de gas. Muy bien. Luego tenemos el consumo del gas, impuesto especial sobre hidrocarburos. ¿Qué busca ese impuesto? El impuesto tiene una doble función. Por un lado, recaudatoria, como todos los impuestos, y por otro lado, busca desincentivar que se consuman hidrocarburos. ¿Por qué? Pues porque emiten gases contaminantes a la atmósfera. Entonces, entraría dentro de la política medioambiental que desde 2013 existe ese impuesto. Y luego algo que nos da un poco de rabia, que es el alquiler del contador. Dices, ¿por qué tengo que pagar yo el alquiler del contador? El alquiler del contador, en este caso, la comercializadora utiliza el contador a través de la distribuidora para medir tu consumo real, con lo cual estás pagando un alquiler por un producto o servicio que es casi, pues bueno, súper necesario, ¿no? Bueno, al final vemos que con todos esos conceptos, 122,99 euros. Pero esto va a subir, ¿eh? ¿Va a subir? Porque, ¿qué IVA tenemos ahí abajo? Vale. El 10%, a partir del 1 de abril al 21. O sea, como pasó con la electricidad. El doble, más 1. Bueno, pues toma nota, Vanessa, y toma nota porque después creo que vamos a seguir contando cosas muy interesantes. Vamos a hablar de autopistas, vamos a hablar de tuberías, algo que es bastante interesante. 7 y 17 minutos de la tarde, seguimos en directo en Conexión Aragón. Les habíamos dejado pendientes de esa factura del gas. No sé si han tenido tiempo de ir donde la tengan, en el cajón o en la mesilla, sentarse a analizarla, porque estábamos hablando, Chuma, Dani, el alquiler del contador, el término fijo, pues al final es todo un suma y sigue, y lo peor, estábamos diciendo, es lo que está por venir, porque vuelve el IVA. El IVA, pues mira, estamos en el 10 y dentro de muy pocos días, el 1 de abril, pasa al 21%, que es el doble más 1, con lo cual tendrá un cierto impacto en las facturas de gas. Pero tú tienes toda la razón. Las familias aragonesas y españolas pagan su factura, se olvidan y si sube mucho, pues es cuando se comienzan a preocupar. Pero es verdad que entramos en un ciclo de pagar y a veces no entiendes si te están cobrando bien o mal. Influye mucho la geopolítica, ¿verdad? Marruecos, Argelia, todos los países tienen... Totalmente. Se podría hacer un monográfico de eso y no terminaríamos. Porque es que el gas es muy diferente de la electricidad, como hablábamos aquí. España produce electricidad. De hecho, estos días de esta semana, el 80% de la electricidad de España se generaba en España. Pero, ¿qué pasa con el gas? Solamente un porcentaje mínimo se produce en España y el resto viene de fuera, de países con un montón de cuestiones geopolíticas que les afectan. Argelia, Estados Unidos, Rusia, países del Golfo Pérsico, países africanos como Nigeria. O sea, el gas viene de todo el planeta y muchas veces se generan conflictos para ver quién tiene el monopolio gasista del mundo. De momento la situación que está es que, salvo el cambio del IVA, lo que es el precio del gas en sí se va a mantener. Está súper moderado. De hecho, estamos tocando mínimos de los últimos años. El precio del gas que ha tocado un lecho de fondo bastante interesante.
hemos estado viendo las gráficas de cómo se va a comportar el precio para el 2024 y en principio a día de hoy con esa famosa bola de cristal se puede decir que se va a mantener así y en 2025 también. Otra cosa es que qué pasará, porque he leído un informe esta tarde que posiblemente se plantea que el invierno de 2024 a 2025 será más frío que este, con lo cual no nos podemos fiar de lo que pueda pasar. Bueno, la gente en casa no sé si se fía o no. Lo que hemos hecho nosotros es preguntar en la calle a ver si han notado esa subida del gas o ese mantenimiento y esto es lo que nos han dicho. Que dispare sí, porque han sido casi 170 euros de 70 días. No, tampoco me fijo mucho, pero no he notado nada. Que es una pasada lo que ha subido, pero claro que lo he notado muchísimo. Sí, sí. Hemos notado mucho la subida de precios del gas. Sí, la he notado mucho, sí, porque de pagar 80, 90, 100, este mes he pagado 265. No hemos notado, bueno, lo único que se ha visto es que han subido el IVA al 10%, pero por lo demás prácticamente es lo mismo. Vemos que hay gente que está pagando mucho. Tú dices que no te encaja demasiado, pero... No sé lo que les habrá pasado a esos señores, pero pagar estos meses de invierno mucho más que anteriormente no encaja porque los precios están más bajos. Con lo cual, mejor no tienen bien contratado. Es posible que no tengan bien contratado su factura de gas porque no encaja a día de hoy. No sé si podría influir el que estés en una comunidad de vecinos con calefacción central. Pasan muchas cosas. Hay muchas personas que en Zaragoza y en Aragón que viven de alquiler y entonces el casero les pasa el coste y no se han parado a analizar la factura. Pero es que aunque estés de inquilino tienes derecho también y lo recomendamos, analizar tu factura de gas. Y para que tengamos gas tiene que haber unas infraestructuras que vamos a analizar ahora aquí en pantalla, en doble ventana, y que vamos a ver qué es lo que sucede, cómo llega ese gas, ese mapa que estamos viendo ahora. Chuma, sí, que lo tengo aquí yo también, pero sí, lo estoy viendo en pantalla. España es posiblemente de los países mejor posicionados del mundo para recibir gas. El gas viene por barco y viene por tubería. Y España tiene de todo. Si vemos las costas de España, tanto del norte como del levante como del sur, tenemos infraestructura de regasificación, es decir, buques metaneros gigantescos vienen de todo el planeta, desembarcan en nuestros puertos, descargan y se inyecta en el sistema. Y también tenemos desde el sur, desde Marruecos y desde Argelia, 2 tuberías que proceden de gas argelino. Que estas fueron las famosas polémicas cuando la crisis diplomática entre Marruecos y Argelia que se cancelaron. A día de hoy, esas 2 líneas también son importantísimas, porque nos viene, por un lado, gas de Argelia, y por otro lado, España, desde hace unos meses, le está ayudando a Marruecos, porque barcos vienen a España, desembarcan en España el gas que ha comprado Marruecos y que les enviamos por la tubería directamente. Con lo cual, este juego del gas, que tiene tantas singularidades, es lo que convierte a España en un lugar importantísimo, porque también hay 2 grandes tuberías por las que España abastece a Francia y otra a Portugal. Muy bien, pues también, sí, un reportaje que ha hecho nuestro compañero José Ramón Torres que habla de las calderas de condensación, y lo vemos. Las comunidades de vecinos con calefacción central han optado últimamente por las tarifas TUR. Son tarifas blindadas ante posibles subidas, algo que el Gobierno ha mantenido hasta diciembre de 2023 por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania. Pero desde el 1 de enero desaparecen esas tarifas. Los vecinos deberán pasarse a las libres. Un mercado donde contratas un precio fijo de la energía para un periodo determinado, normalmente un año, o bien estabas en una tarifa indexada, que la indexada es la que marca el mercado. ¿Y qué supone este cambio de tarifa para las comunidades? Un aumento de precio, pierden ese blindaje. Eso sí, todo depende de la evolución del mercado. Ahora mismo el precio del gas está bastante estable, está bastante equilibrado, y lo que nos surge ahora la duda a los administradores de fincas es qué hacemos de cara a la temporada, al invierno que viene. Porque los precios del gas pueden subir o no. Preguntas a los vecinos y hay comunidades que prefieren tener un fijo y asegurarse un precio, y hay otras que dicen no, como la tendencia es a la baja, pues vamos a estar en un mercado indexado que seguramente nos va a salir más barato. Antonio lleva 30 años en el sector. Le preguntamos cuál es la más indicada. Pueden hacer contratos en indexado, o sea, yo puedo con la posibilidad dejarme abierta la posibilidad
de poder contratar un fijo. Porque elegir mal es posible. Un ejemplo, comunidad que decide encender la calefacción central todo el día en invierno y sale un invierno suave. Parte lo asumes porque hay unos fijos, pero el resto vas a tener que hacer una derrama o vas a tener que hacer una regularización al final de campaña, que siempre hay que hacerla. El verano es la mejor época para cerrar esos contratos, nos dice Antonio. Una mayoría simple de votos de vecinos es suficiente para firmarlos. Estábamos aquí en mesa escuchando este reportaje de nuestro compañero José Ramón Torres y digo, esto parece un poco el tema de las hipotecas, Chuma, fija o indexada, al final no sabes qué elegir. Es que el mercado de la energía es un mercado financiero también, en el cual tú puedes comprar el gas a precio fijo y te da igual que suba o baje durante los próximos meses, o lo puedes comprar indexado, beneficiándote de las bajadas y penalizándote las subidas. Pero tenía mucha razón lo que decía el compañero hablando, y es que hay productos sofisticados que te permiten disfrutar de las bajadas y las subidas, pero si detectas una oportunidad en el futuro, hacer clic y te cierras un bloque de energía en el futuro. Es como las hipotecas que ahora hay en los bancos, que te permiten ser un tiempo indexadas, pero si hay una oportunidad te las fijan y puedes negociar con tu banco. Es un mercado financiero, lo que pasa es que aquí lo que se vende y compra es gas. Chuma, ¿y por qué no estamos formados? Porque, por ejemplo, en los colegios o en las universidades, bueno, universidades de economía, por ejemplo, sí, no nos forman en estas cosas. Pues sí, yo creo que hay una tarea pendiente a nivel, no solamente de energía, pero sí de finanzas domésticas, de que desde niños supiéramos lo que cuesta la electricidad, el gas, la telefonía, la tele por cable, etcétera, etcétera, que suponen un paquete importante de costes para cualquier domicilio y muchas veces se pagan y te olvidas y a lo mejor estás perdiendo dinero y dinero cada año, con lo cual totalmente de acuerdo en que habría que incidir en formación en energía para todos los niveles y para todas las edades. Claro, porque viendo todo eso lo complicado que es, dices, ¿para qué voy a revisar? O si al final voy a tener que pagarlo, bueno, pues ya está. Pero sí que revisando te da opción de o bajar, por ejemplo, la potencia en el caso de la luz, o estar pendiente en el caso del gas, y al final, si vas sumando mes a mes, esos son esos pequeños gastos que luego te permiten coger aire. Claro, y además te permiten ser independiente y autónomo en tu toma de decisiones. Porque si estás formado, te enfrentas a una crisis de subida de tal, analizas tu factura y dices, pues mira, yo creo que me tengo que ir por aquí. O ves que el mercado está bajista y dices, pues mira, yo creo que me conviene indexarme y confiar unos meses en la bajada y así la capturo y me aprovecho. Yo creo que sí, que hace falta formar. Pues una buena alternativa para controlar nuestra factura es instalar una caldera de condensación. Nos lo cuenta también nuestro compañero José Ramón Torres. La instalación de calderas de condensación es obligatoria por ley desde hace unos años y vamos a ver realmente cómo funcionan y si son tan eficientes como anuncian. Para ello estamos con Héctor. Héctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lleváis muchos años en el sector, tenéis una amplia experiencia. ¿Realmente estas calderas de condensación, cómo funcionan? ¿Cómo es ese sistema? Pues mira, lo que hacemos es aprovechar al máximo la temperatura de los gases de la combustión. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que con respecto a una caldera convencional que no es de condensación, podemos hablar de ahorros de un 15 a un 35% asegurados. ¿Y estéticamente son exactamente igual que las antiguas? Sí. El cliente ve una caldera idéntica a la de siempre. Es obligatorio por ley desde hace unos años. ¿Hablamos de viviendas particulares, también de comunidades de vecinos? En todos los casos, desde hace ya unos cuantos años, la única alternativa que tenemos a la hora de instalar una caldera es una caldera de condensación. Se habla de menos emisiones también. Correcto, son calderas con las que contaminamos bastante menos. Y un poco, ¿cuál es la implantación hasta ahora, por vuestra experiencia? ¿Hay mucha gente que ya se ha decidido a cambiarla o hay gente que todavía, por cualquier motivo, no se ha decidido a ese cambio? No, lo que detectamos es que el cliente espera hasta que su caldera se estropea para poder hacer esa renovación a una caldera de condensación. Entendemos que quizás hay motivos, por lo que sea, económicos. No sé si este tipo de calderas de condensación son más caras o mucho más caras que las antiguas en comparación, y eso un poco puede retrotraer al cliente de hacer el cambio. No, el coste de una caldera de condensación en estos momentos está igualado a una caldera convencional. No. Esa es una de las formas quizás más eficientes de ahorrar en nuestra factura en cuanto al gas se refiere. Sí, yo incluso cuando hago visitas con clientes, según el consumo que puedan tener, podemos estar hablando de que con una caldera de condensación, en 2 o 3 años hemos amortizado ya la inversión de esa caldera de condensación
con el ahorro que vamos a conseguir en gas. ¿Y el mantenimiento, las revisiones serían parecidas a las calderas, digamos, antiguas? Sí, una vez al año. Es recomendable, por tanto. Sí, el fabricante y los servicios técnicos recomendamos que una vez al año revisemos la caldera. Sí. Gracias, Héctor. Nada, a vosotros. Bueno, pues las opiniones de los especialistas y ese ahorro energético que supone el hecho de tener una caldera de condensación. Estamos aquí con Chuma hablando de este reto que supone. ¿Estamos preparados o no para que llegue la aerotermia y todos estos cambios que van a haber? A ver, habrá circunstancias en las cuales se esté totalmente preparado, pero hay que pensar en global. Imaginamos que buena parte de Aragón tiene muchas zonas rurales donde pues tienen leña o tienen gasóleo o gas natural, pero a nivel de España, quitar todas las calderas de gas o de gasóleo y sustituirlas por componentes eléctricos supondría también un reto a la hora de electrificar el doble o el triple de lo que actualmente se está consumiendo. Con lo cual, este tránsito de la descarbonización a la electrificación, que va a ser un camino que vamos a recorrer, pero evidentemente tendrá unos plazos, porque si no, no dará de sí ni la economía ni la infraestructura.